give it back to you. And maybe I don't want your love. And maybe I don't want your love. And maybe oh my, you're my broken heart. You're my broken. And maybe I don't want your love. And maybe I don't want your love. And maybe oh my, you're my broken heart. You're my broken. And maybe I don't want your love. We were young, we were And younger. maybe I don't want your love. Don't have to wait, you know my name. Sunshine and rain, some things don't change. Thinking about the days we were young, we were younger. Innocent in our ways, we were dumb, girl. When nothing really mattered, I could always count on you. We were young, we were younger. The touch would leave me breathless, so let me give it back to you. And maybe I don't want your love. And maybe I don't want your love. And maybe oh my, you're my broken heart. You're my broken. And maybe I don't want your love. And maybe I don't want your love. And maybe oh my, you're my broken heart. You're my broken. And maybe I don't want your love. 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 Want your love. And maybe I don't want your love. We were young, we were younger. And maybe I don't want your love. Oh my, you're my broken heart. You're my broken. And maybe I don't want your love. And maybe I don't want your love. And maybe I don't want your love. Oh my, you're my and maybe I don't want your love. Want your love. You're my broken. And maybe I don't want your love. Muy buenos Días tardes. todavía. No, bueno, Se sí, nos falta un minuto. adelantó. Un minuto. Muy buenos días o buenas tardes para las diferentes partes del mundo, de la República que también nos ven. Saludos, un abrazo desde Morelia, Michoacán. Estamos en el programa Rosalba al aire de La Roca Comunicación. Donde la fuerza eres tú. Y para variar siempre Ajá. tenemos invitados VIP. Y no se preocupe, profesor, hicimos la sanitización de la silla como todo para liberar todos esos espíritus que andan a veces aquí. Aquí les ofrecemos el café, el agua y también el líquido, porque no podemos bajar la guardia. Ahorita Así es. nosotros andamos Aquí protegidos. tenemos. Y pues ya sabemos, ahorita ya no son tiempos en el que se pone uno perfumito, ya más bien se pone el sanitizante ahí. Y pues tenemos aquí con mucho gusto al profesor Juan Manuel Macedo Negrete. Pues estamos tocando los temas educativos que son el frente del día de hoy, cómo se han llevado a través de la pandemia, cómo se ha estado llevando este sistema de educación, que de por sí teníamos a veces nuestros problemitas que aquejaban,
y ahora con la educación a distancia creo que nos vino a cambiar el panorama completamente. Así que bienvenido, profesor, y pues adelante, ¿cómo ha sido este efecto de la pandemia? Buenas tardes, antes que nada, Rosalba, a todo el público, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. De verdad que aprecio mucho el que nos reciban aquí en su estudio. Y bueno, pues Rosalba es bien conocida en muchas partes. Hemos compartido muchas de las notas que nos ha mandado, de los personajes que aquí día con día reciben. Y de verdad me agrada mucho estar en este programa, porque además ya hemos estado en contacto vía telefónica. Y bueno, tenemos muchos años de conocernos con Rosalba, entonces con mucho gusto y con mucha confianza vengo a este estudio. ¿Cómo nos ha tratado la pandemia? Pues yo creo que a todo mundo nos ha dado un revés que no esperábamos, que no teníamos presupuestado, que creo que de alguna manera son de las cosas que no queremos aceptar que pueden pasar. Y que bueno, hay países que se preparan para cuando están en guerra, cómo pueden tener sus contingencias. Así es. Cuando puede llegar una inundación, cuando puede llegar un temblor, todos esos países que son sujetos a otro tipo de eventos, están preparados. Pero parece que México no estamos preparados ni cuando hay temblores, ni cuando hay esto, ni cuando hay el otro. Y ahora que nos llegó esta situación de salud, creo que nos agarró con los dedos en la puerta y no nos ha dejado soltarlos, porque tenemos muchos problemas, no solamente en cuestión de la educación presencial, sino en la vida propia de los maestros, de los trabajadores, de sus familias. Hemos tenido, yo creo que ya un buen número de funciones, de compañeros, de amigos, con mucho respeto lo digo, y de verdad lo siento, porque tal vez no se cuidaron, porque a lo mejor lo tomaron a la ligera, pero hoy ya, particularmente de la delegación a la que yo represento, que es la E36, que somos más de 3,000, ya hemos tenido pérdidas, pues yo creo que valiosas, la verdad. Pues sí, todas las vidas son valiosas, sí, claro. Pero así en números como alrededor de 15 compañeros, y con una perspectiva de que si no nos cuidamos, somos un posible punto de infección. Por eso no hemos abierto, no se ha abierto. Más, ¿no? Sí, sobre todo que de alguna forma ahí llega gente de todos los medios a buscar solución a muchos problemas, no solamente los maestros, sino cualquier ciudadano puede acudir a tramitar cualquier cosa. Y bueno, el abrir por lo menos una rendijita, se nos pasan muchas gentes y esto nos genera problemas. Estoy hablando de que incluso en las quincenas se tiene mucho cuidado para gente que recibe cheques, por eso la intención es que ya nadie reciba cheque, sino que se reciba a través de la cuenta bancaria, y que evidentemente esto a veces ha causado molestias, pero es la forma más cómoda de ahorita de hacer las cosas. Y bueno, hasta en cuestión de funcionarios que han atendido a algunas gentes les ha afectado. Entonces creo yo que en términos generales todos en el entorno universal, se puede decir, como sociedad, nos ha afectado la pandemia en términos generales. Así es, y creo que no hay que bajar la guardia. Todos estamos reforzando las medidas, y como bien comentaba, a veces unos están cuidando y tomando las medidas y otros lo han tomado muy a la ligera. Porque sí hemos visto locales que son tiendas que encontramos en las esquinas, y todos están transitando ahí en ellas sin usar las medidas adecuadas y exponen a cientos de vidas ahí. Entonces creo que es muy bueno eso de tomar conciencia, creo que estamos a tiempo, y no polarizar todo eso, como creo que lo hemos estado percibiendo en este ambiente en estos últimos días. Pero pues ya estamos a tiempo de corregir esos pasos. Pero tenemos aquí una pregunta muy importante, porque casi siempre se expresan sobre lo que es un sindicato, sobre lo que son las actividades, pero a nosotros nos gustaría saber quién es el profesor Macedo, cómo es que inicia. Digamos, ese niño de 9 años, ¿cómo es que se vería el día de hoy como está sentado aquí? Bueno, evidentemente que a veces cuando uno
empieza a recordar y ver de dónde salen los liderazgos, cómo es que se inicia. Me parece que teníamos mucha iniciativa, tomar mano en muchas decisiones a nivel grupo, a nivel equipo, a nivel familiar. Y creo que con el tiempo fuimos ratificando esos liderazgos, aunque en otros momentos yo nunca me veía, por ejemplo, como jefe de grupo, como representante, sino me gustaba liderar, pero ser parte del equipo, del entorno global. Pasó el tiempo y curiosamente yo soy originario de Zitácuaro. A los 18 años, en el marco del estudio y el descanso, cuando teníamos los 2 meses de vacaciones, por ahí hice una solicitud para meterme a la fábrica de Resistol que está ahí en Zitácuaro, donde procesan la madera. Y resulta que yo teniendo 18 años fui el primer secretario general de esa fábrica. O sea, muy joven. El liderazgo ya estaba presente. Ya estaba presente. Sí. Me ha gustado leer mucho, me ha gustado meterme a conocer muchas cosas, y el dominio y la facilidad que me da el hablar me generaba facilidad para atraer a los compañeros, y eso me ayudó mucho después en las normales, estar en la representación, el ser de la sociedad de alumnos, el ser parte de la toma de decisiones como consejos estudiantiles, etcétera. Así fue. Después tuve que irme a Puro Ándiro a trabajar en secundaria y de alguna manera a mí tarde que temprano me eligieron, era muy joven secretario general. Cuando llego a Morelia, pues tarde que temprano llegué a la E36. Y desde entonces la gente me empezó a seguir por esa habilidad, por esa decisión, porque nunca me ha dado temor a hablar lo que yo sé y lo que tengo en las manos. Vaya, de alguna manera cuando uno habla con seguridad y con precisión de lo que sabe, dicen que la información es poder. Perdón, cuando uno tiene esa familiaridad con lo que uno va a expresar, no tiene el temor de decirlo, y creo que eso me ayudó mucho a identificarme con la gente. Así es. Tuve participaciones ya en comités seccionales y de ahí mi desarrollo a alcanzar lo que hoy, después de tanto tiempo, pues un referente por lo menos ante la opinión pública y ante los maestros, es lo que tengo actualmente durante toda esta trayectoria que nos caracteriza por ser parte de los liderazgos de lo que es el magisterio aquí en Michoacán. Pero eludió bien el tema, ¿eh? No nos comentó cómo era el niño de 9 años. El ¿Era niño travieso, latoso? ¿Qué hacía? Travieso, yo creo que un liderazgo en esa, donde no se mide el peligro, donde no tiene uno la dimensión de hacer alguna travesura sin medir las consecuencias. Éramos ¿alguna aventura? Temerarios. Bueno, pues yo puedo decir que Se me hace que era travieso. que nos salíamos Y alguna de aventura, la escuela, o que andábamos haciendo esto, que nos íbamos los sábados. Con las o resorteras domingos. en aquellos tiempos, ¿no? De todo eso, donde había juegos que hoy son electrónicos, son teléfonos, en aquel entonces eran rústicos, eran artesanales, y de alguna manera Patín del diablo, ¿no? Patín del diablo, o de alguna manera carretillas con valeros de mecánicos. Entonces eran muchas cosas que teníamos que idear para divertirnos. Entonces, pues así fue mi vida. Tengo algunas cicatrices en el cuerpo que me generaron el hecho de andar de travieso. Pero bueno, ahí está el recuerdo, y sobre todo ahí se genera la viabilidad de que algún día tendríamos que estar al frente de muchas cosas. Y bueno, agradecido con Dios y con la posibilidad de que he tenido de estar en estas representaciones que afortunadamente me ha dado la vida. Así es que tocamos este tema porque ha sido todo un reto. Las generaciones que iniciaron con el sistema educativo en aquellas fechas, las que me tocó vivir a mí, ya venían dispares. Entonces se llega al 2000 y fue la entrada del internet, se da la modificación del sistema educativo, de cierta forma. Entonces
Ahí me gustaría que en sus palabras nos describiera el sistema educativo cuando usted lo vivió a esa edad de 9 años, lo que se percibe en el 2000 y lo que estamos percibiendo ahora. Que creo que han sido saltos gigantescos respecto a que nos llegó una pandemia que creo que colapsó con todo a nivel mundial y que nos cambió cambió todo. la forma de vivir todo. Bueno, efectivamente yo creo que el ser estudiante de una primaria y de una secundaria, a pesar de que no toma uno conciencia real de lo que está uno viviendo, más que buscar pasar, porque quiero ser sincero, yo no era un estudiante destacado, era Medio. normal. Pero es que no pueden juzgar uno a un pez por su capacidad de trepar un árbol. Sin embargo, buscaba uno pasar, no quedar a deber materias y vámonos, ¿no? Yo recuerdo que en 1972, estando en la secundaria, nos tocó aquella reforma educativa donde, por poner un ejemplo, la escritura que traíamos cursiva llega con la script. Y de alguna manera ya no me tocó la cursiva, nos no me tocaba hacer trabajos porque no existían computadoras, máquina apenas empezábamos a aprender, y cuando nosotros quisimos hacer trabajos, hacíamos en cursiva y nos decían es en script. Y entonces esa situación me dejó a que la mano nunca se acostumbró ni a una ni a otra. Entonces de repente le escribo de molde o script y de repente escribo un pero al fin y al cabo mi letra es muy fea, pero yo pues tal vez que sí, iba a ser doctor. pero de alguna manera no puedo garantizar que mi letra sea muy bonita, porque tengo que reconocer que hay muchas personas que tienen una letra muy bonita, con la inclinación que corresponde, como nos orientaron para escribir el nombre, recargando la muñeca en la hoja. No, eso tampoco me enseñaron. E incluso para escribir cartas, ¿no? Sí. Entonces nos quedamos en ese limbo de o es esto o es lo otro. Recuerdo que quitaron los libros que veníamos utilizando de una forma, metieron otros libros y de una u otra manera impactaron. Posteriormente viene otra reforma y bueno, ya en los procesos de estudio, etcétera, pues las cosas nos van generando inquietudes. Y creo yo que al fin y al cabo aprendí, y lo bien aprendido nunca se olvida. Yo aprendí a leer, a escribir con aquella lectura que se decía el oso, ese oso se hace así, así se hacía el oso, y me la sé todavía, y nunca se me ha olvidado. Tal vez después de 50 y tantos años me la sigo. Pero lo importante también es esto. Recordamos los profesores, los que fueron icónicos, que decimos los amábamos, estábamos los que nos torturaban, pero que nos dejaron gran enseñanza. ¿Cuáles son de algunos que se recuerdan? Bueno, tengo presentes, por ejemplo. Primero el buena onda. El maestro, yo creo que el maestro de cuarto año, un maestro muy buena onda, que decíamos nosotros, que nunca se enojaba, que nos permitía divertirnos en su clase, etcétera. Tuve una maestra que ya murió lamentablemente, de quinto año, muy exigente. Me cambié de escuela y fue una maestra muy exigente, pero muy buena. Sí. Aprendí mucho, todavía me sé muchas cosas que aprendí de ella. En sexto año también una maestra muy exigente, que curiosamente tiene una relación, si no familiar, indirectamente con Selene, con ellos, porque deriva por ahí un parentesco que tiene con su marido, la maestra Leonor. Y de ahí en secundarias pues había de todo, como cuando uno es maestro y que les pone unos sobrenombres a los maestros, pues también algún día nos lo pusieron a nosotros, pero de una o de otra manera también caracterizábamos a los maestros porque nos gustaban las clases, porque sabíamos. Recuerdo todavía muchos maestros y les he recordado cuando voy a visitarlos a las escuelas, que algunos todavía están activos, que
que si algo me aprendí de ellos era su metodología para dar clases. Así es. Y bueno, llegamos a los 2000 y encontramos con que el tema de que la tecnología se incrusta ya en la educación, pero que no la sabemos aprovechar. Yo recuerdo que siendo trabajador de la escuela secundaria Damaso Cárdenas de Pugándiro, donde mando muchos saludos, resulta que nos dieron en aquel entonces una computadora para poder aprender con los muchachos, pero al estilo antiguo, conservador. No, estaban no, grandes. eran grandes, sí, pero Eran de imprimiendo, bulto. y eran impresoras. De bulto, y sí, el IBM anterior, ¿no? Resulta que nos las decían, perforadoras, ¿no? También. las perforadoras, Sí, casi. que empezaban a imprimir ahí. ¿verdad? Pero les ponían un gabinete para que no la usáramos, como en las familias, ¿no? Dice, eso no lo toques porque nada es cuando vienen las visitas. Ajá. Y resulta que decían, no la usen porque se puede descomponer. Bueno, pues para eso era, nunca entonces, nos ¿para qué dejaban las ponía tocarlas. ahí? Total, que pasó y prontamente tuvimos que irnos metiendo a todo esto. Hoy creo que la tecnología nos rebasa, nos avasalla en todo. Ajá. Los niños tienen mucho acceso, pero no en el marco educativo, sino desviado a juegos, a otro tipo de aplicaciones, Materias a que se han perdido. interactuar totalmente. Y bueno, resulta que la pandemia cuando llega nos hace voltear a que tenemos una tecnología. Pero aguas, lo que yo decía hace rato era que nunca nos preparamos para un escenario como este, que debimos haber estado preparados por cualquier contingencia mundial, nacional, estatal. ¿Cómo podemos voltear hacia la tecnología? Y hoy nos encontramos con que, en primer lugar, tenemos un casi 14% de la población que no tiene condiciones económicas para poder adquirir un equipo de cómputo, una tableta, un teléfono. Tenemos todavía contratar la señal de internet. contratar la también, señal de internet. Ahorita se subieron, por cierto. Muchas cosas que desde el 2002 el presidente Fox en ese entonces declaró obligado que tanto el internet como muchas cosas debieran ser obligadas, repito, obligadas, y que hospitales, escuelas y plazas públicas deberían de tener internet sin limitaciones. Entonces, no alcanzamos eso, no lo hemos aterrizado. Se quedaron a mitad del camino. Se quedó que el Producto Interno Bruto debería destinarle el 8% a la educación, obligadamente no se ha aterrizado, seguimos debiéndole mucho a la educación. Y bueno, hemos buscado cómo aterrizar hoy algo que nos pueda ayudar a transitar esta pandemia sin afectar algo fundamental, no secundario, pero sí prioritario, que es la educación en tiempos de pandemia, que algún día yo espero se haga una película así con esa frase, así como tiempos de cólera El amor que en tiempos hizo. del cólera, Así la es, educación en la tiempos de educación en pandemia. tiempos Tiempos de del cólera. COVID. Pero pues debemos de Sí, de rescatar COVID. lo bueno, porque ahora que pasó esto de la pandemia, realmente conocieron quiénes eran sus hijos, porque los tuvieron ahí en casa y se enteraron del desempeño académico que tenían ellos. El problema es que es ahí donde vamos a entrar en un dilema. Así es. Y yo lo vengo comentando con mis compañeros, porque hay una situación muy especial. Y esto lo recordamos haciendo énfasis en esa etapa de niño, de joven, de hermano, de padre de familia, que los menos tolerantes para poder aprender somos la familia. Sí. Esto yo se los digo con todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera como maestros estamos jugando el papel de docente. Sé que no puedo golpear a un niño, aun cuando me desespere. Sé que tengo que tenerle mucha paciencia. Sé que tengo que aplicar mis conocimientos para que me entiendan. Y para enseñar a leer se requiere ciertas cualidades. Hay maestros que se especializan en primero y en segundo de primaria, porque es su punto esencial
cómo enseñar a leer y escribir a un alumno. Y en 6 meses ya lo tienen leyendo, escribiendo Es la base, pues, y para arrancar. comprendiendo. Y es que como Muchos dicen, las maestros. edades de los infantes se miden, todo lo que aprenden hasta la edad de 5 o 6 años es lo que va a marcar su futuro. Porque desde ahí es donde empiezan a formar lo que son valores, identidad y se arraigan. Entonces, Sí, yo lo recuerdo, por eso decía hace rato, si a mí me preguntan, posteriormente lo aprendí, que el método onomatopéyico, que era el más Ajá. esencial Más para, esencial. para aprender en ese momento, a mí si me dicen cómo te enseñaron las vocales, les puedo decir la A, haciendo sorpresas, la E con el sordito, la E con el ratón, La U de la uva. O y la U, haciéndole U al que no sabía nada. Entonces son métodos que no se olvidan y que se van quedando ahí. Hoy, por ejemplo, no podemos alcanzar ese objetivo cuando le pueden encargar al padre de familia, vamos a aprender. En primer lugar, insisto, le van a decir al padre de familia, por favor te encargo que al final de su clase le ayudes a hacer la tarea y que escriba mamá 5 veces, que escriba esto y que haga cuentas de esto. Vamos a empezar con los golpes, vamos a traumar al niño porque los menos que toleramos a los niños somos sus papás, somos los hermanos, y si no aprenden o no saben, empiezan los golpes. El maestro no tiene prohibido pegarle, pero el hermano no. ya ves, amiga. El maestro tiene prohibido regañarlo, pero el papá no. Entonces, ahí se van a empezar a dar cuenta cuánto vale el docente como primer momento. Y sobre todo, insisto, que en determinado momento se van a dar cuenta de que nos van a desesperar el no saberles explicar cómo el 2 por 2 son 4, o que la M con la A más la M con la A quiere decir mamá. Va a haber muchas cosas Sí, claro. que son fundamentales para él, pero si no tienen la tolerancia y no saben la metodología de hacerlo, va a haber muchos conflictos Yo internos. creo que ahorita se están preparando ambos, tanto el estudiante y nosotros estamos recordando otra vez nuestros tiempos de antaño cuando estábamos ahí en la escuela. Y también los libros de texto han cambiado abismalmente. Todos recordábamos a lo mejor los cuentos icónicos que siempre aparecían ahí. Lo de la rata vieja que era la planchada que siempre La todos decíamos. planchadora. Sí. Y ahorita estamos compitiendo contra esas historias que nos generaban valores o que eran moralejas. Y ahorita vemos a niños que están metidos, como bien lo comenta, en aplicaciones, que se están educando con programas como Peppa Pig, que están viendo todo ese tipo de contenidos. Y lamentablemente, por el cierto trabajo que llevan los padres, casi les dejan el móvil. Hay un tema esencial, La educación tiene que ser parte del entorno social. Yo no puedo enseñarle a un niño en el campo que hay edificios de 100 y tantos pisos con una probabilidad o no de que existan, pues sí los hay, pero no se los puedo enseñar porque ¿dónde se los muestro? Se tiene que acoplar. Se al tiene que sistema. acoplar al entorno social. Lo que es el campo, lo que es el medio suburbano, lo que es el medio Tradiciones urbano, también. tradiciones. Entonces, si van a hacer programas ahora en lugar de computadora, a través de televisión, nos vamos a encontrar con el problema de que se va a dar la clase, pero ¿cómo le voy a explicar qué es esto, qué es lo otro, qué es aquello? El entorno social de la Ciudad de México y de quien haga la programación no va a dar lo mismo que lo que se vive en el Así campo. es, no se Esa es adapta. una. Dos, que si el papá del campesino, del niño campesino, se da cuenta que va a estar viendo la televisión, lo único que va a generar es que va a decir, oye, yo no te tengo para que veas televisión, yo te tengo para que me ayudes o estudias, pero como no lo estás haciendo, mejor vamos a trabajar, porque se va a confundir el hecho de que tengamos que aprender vía televisión a que se está divirtiendo por la televisión. Claro. Hay una serie de programas que, Sí. que todavía no se alcanzan a comprender, va a ser algo nuevo. Lo platicaba ayer con un amigo que también es maestro, lo vamos a saludar.
de alguna manera el lunes va a ser como si soltáramos todos los vehículos de Morelia Sí, ahorita vamos, Sin- el lunes empezamos. sin semáforos. Así vamos a encontrar a la sociedad sin saber qué hacer, Sí. cómo hacerle. Y sobre todo, hay algo muy importante. Hay papás que trabajan en diferente turno. Yo quisiera saber, por ejemplo, si una mamá, más allá del trabajo que tenga, no estoy para cuestionar a nadie, pero que trabaje de noche o el papá trabaje de noche y durante el día vaya a descansar, ¿cómo le va a hacer para estar viendo que sus hijos vean Estar televisión vigilando o que le cosas, digan, ujú. papá, ¿sabes qué? Que me dejaron 5 No le entiendo aquí. y no le entiendo, va a decir, déjame dormir y vete al diablo. Entonces, Sí, va a haber sí, está bien complicado. muchas situaciones que hoy nos vamos a dar cuenta, y me lo preguntaban bien, qué tipo de hijo tenemos y qué tipo de hijo no conocía que tenía. Así es. ¿Sí? Las sorpresas que se han Porque ahí llevado. es donde se van a dar cuenta que hay muchas cosas que no conocíamos del niño, de la niña, y que en muchos casos, lo decíamos también ayer, el niño o la niña prefiere a veces estar más en la escuela que estar en su casa. Por muchas situaciones que Sí, puedan pasar en el sí. entorno familiar. Es Ya que sabes convive que- con sus compañeros. No, y Es aparte otro hay que momento. decirlo como Social, es. sí. A veces hay niños que son violentados y que encontraban su válvula de escape en la En la escuela. escuela. Entonces esos niños que ya dejaron de recibir esta válvula de escape, ¿qué sucede con ellos? Y también la sociedad necesita valorar, como bien lo decía el profesor, adaptarse al entorno social, porque no tienes que poner el mismo sistema educativo para todos, porque sería obsoleto, no lo entenderían. Absolutamente, no vamos a poder ni competir ni evaluar en una dimensión donde aparentemente todos se están entendiendo, pero es como si yo a través del monitor que tenemos aquí, yo le preguntara a todos los compañeros, oye, a lo mejor me están entendiendo, yo supongo que sí, pero más de alguno me puede hacer una pregunta al aire donde dice, ¿sabes qué? No me quedó claro algo que comentaste, pero necesito yo saber qué es lo que le inquieta. Lamentablemente, cuando se hacen novelas, se hacen de estos programas, sobre todo de televisión, donde nada más está actuando el artista o el conductor, pues si le entendieron, no le entendieron, si captaron, si no captaron, es un asunto allá de ellos. Sin embargo, ellos dan por hecho que todo lo que se habla y todo lo que se diga está totalmente entendido. Y creo que esa es una valoración que no ha hecho la Secretaría de Educación. Yo lo dije, lo comenté hace un par de semanas, que a veces este tipo de adecuaciones las hace un gabinete, pues de alto nivel, pero es un gabinete que nunca ha estado frente a grupo. Es sobre Que escritorio. no tiene, que no tiene la Estudio idea sobre de cómo es escritorio. una escuela. No saben de cómo están los asuntos. Pero nunca incluyen ahí un maestro, una maestra que ha recorrido muchos años durante toda su vida, muchas escuelas, muchos grados, muchos niveles, y que sin embargo le puedan decir, oye, vamos bien, nos regresamos o qué hacemos. Hoy lamentablemente las cosas están muy avanzadas. Yo lamento que a lo mejor cuando hagan ya una evaluación general de este programa puedan decir, híjole, nos equivocamos, porque las generaciones van a ir ahora sí, como decimos comúnmente, echadas a perder, y cómo las regresamos para poder corregir los errores que se puedan dar. Y confundidas también, profesor. porque, Totalmente. Por ejemplo, yo de manera particular en mis ejemplos, por ejemplo, los quebrados o las fracciones, pues yo me las sé de una manera y resulta Sí. que en la escuela es otro método. Entonces, yo trato de enseñarle a mi niña, pues lo que yo sé en el conocimiento de lo que pasa. Y resulta que me dice, no, es que, por ejemplo, que las regletas, bueno, a mi hija le enseñan por medio de regletas, Sí. la suma, las multiplicaciones, divisiones y todo eso. Y pues no, yo me voy que mira, la división va en una casita, así el número de afuera con el número de adentro, si es mayor tienes que jalar. Y ahí ya le explico, yo no. Y allá se lo exige diferente. Y allá se lo exigen diferente, entonces digo, ay, chirrón, y entonces ¿ahora qué? Ahora, luego ya en otro tipo de materias también así como que digo, ¿y aquí de qué se trata? No sé de qué. Y mi hija va a pasar a cuarto, ¿eh? Sí,
Digo, si se trata Ajá. nada más de otorgar la calificación, me parece que no le veo un sentido. Yo creo que al último se puede extender hasta el certificado de primaria si se trata de cumplir. justificar. Ajá, Pero me de no parece reprobar chiquitos, ¿no? que no se trata de cantidad, se trata de No, calidad. Así es. Y la calidad se mide en función del producto que se está ofertando. Entonces me parece que la toma de decisiones, desde mi punto de vista, ha estado equivocada. Y aquí meto un ingrediente. Evidentemente en toda la toma de decisiones siempre debe de haber pesos y contrapesos. Lamentablemente para esta toma de decisiones, en otros momentos la organización sindical de los maestros opinaba, decía, estamos en esto de acuerdo, en esto no estamos de acuerdo. Hoy la organización sindical lamentablemente se queda de lado y le dicen, ¿sabes qué? Pues tú no opines y deja que nosotros lo hagamos. Y eso de alguna manera a la larga pues afecta a todos, porque el padre de familia que con justa razón paga sus impuestos para que haya educación pública, pues va a decir, ¿sabes qué? Lo que yo estoy aportando no me está dando resultados. Y también por el otro lado, el que está pagando una educación privada también va a decir, oye, a mí me estás cobrando tanto mensualmente, pero yo no estoy viendo resultados. Entonces, se va a buscar culpables. Aquí lamentablemente siempre va a ser al maestro al que culpen porque no hay resultados. Y donde no hay resultados, pues hay que cortar cabezas y siempre el hilo se corta por lo más delgado. Yo entiendo que a nivel nacional el licenciado Esteban Moctezuma está más preocupado por lo que viene el año que entra y no por lo que se puede quedar para la historia, como es la Secretaría de Educación y el contexto que habla la educación en términos generales. Creo que este año 2020 nos va a dejar marcados como cuando algún día nos dio viruela y que nos dejó una marca para toda la vida. Sí. Así nos va a dejar el 2020 porque han pasado muchas cosas y una de ellas es que la pandemia deriva en que la educación se ve cortada, no hay una asistencia a las escuelas, no podemos generar una escuela presencial y esto va a ser un problema que le va a quedar grabado al niño para toda la vida. Y cuando sea adolescente o sea adulto y encuentre un conductor de un programa como el que me acaba de decir, cómo se ve en los 9 o 10 años, va a decir, pues pasó una experiencia que nunca había vivido, estuve encerrado 6 meses o más, perdido. O como cuando alguien va a la universidad y dice, creo que la universidad la pasé de noche. Pues sí, porque al último Porque el último día estudia no sé qué uno para entendió, pasar, uno pues. para aprender. Ajá. Y lamentablemente ese es el problema. Entonces creo que sí hay momentos que nos van a dejar marcados. Y si no es lo que yo les decía hace rato, un conflicto entre padres e hijos, porque van a decir, oye, ¿sabes qué? El peor año que me fue mal a mí fue el 2020 porque tuve como maestro a mi papá y a mi mamá o a mis hermanos y me daban cada golpe porque no me aprendía las tablas o porque no sabía multiplicar o porque no sabía escribir. O se convierte en un evento traumático el tener que estar haciendo las tareas ahí. Claro, evidentemente que en un momento dado, imagínense, probablemente una semana como quiera la transita, pero cuando ya la vamos a ver diario y no sabemos durante cuánto tiempo, Pesado. eso nos va a generar un choque, una fricción y va a ser una relación muy tirante entre la familia, porque no solamente nos vamos a ver como papá, como hijo, sino vernos en el comedor, vernos como maestro, vernos como ayudando para la tarea. Va a ser una aflicción muy compleja. Sí, yo puedo hablar de mi experiencia, porque bueno, la pandemia empezó desde marzo. Entonces, Exacto. yo sí, la verdad me molesta mucho porque me dan una guía para mi hija cuando la guía no la llevaban en la escuela igual. O sea, me dan una guía saturadísima para cumplir los objetivos. Entonces, tenía que hacer trabajo de naturales, de matemáticas, de español. Yo me pasaba con mi hija 4 horas, o sea, venía a hacerme el programa
tenía que hacer mis labores de casa, como además de casa, comida, y luego le daba de comer a mi hija y después nos sentábamos 4 o 5 horas diarias. Y ay mamá, ya me cansé porque estoy dibujando. Y ay mamá, entonces sí, ahí sí me puse de uñas, ¿no? Y dije, pues oye, si para terminar un programa estás saturando algo que tú no hiciste en la escuela, pues yo creo que no, porque eso tú no lo hiciste. O sea, en la escuela nada más hacías 2 o 3 actividades y aquí me estás poniendo 10. Eso es por una parte. La otra que Sí. nos va a doler como familia Ujú. es que si estamos pagando un colegio Sí. y yo estoy haciendo la labor del maestro, no porque tenga algo en contra del maestro, simplemente Claro. te va a decir, "Pero, ¿y por qué te voy a pagar si yo estoy haciendo la labor?" Así es. O sea, me estoy quitando Así tanto es, dinero eso era que- del salario Ujú. para pagar, pero yo estoy haciendo una función que no me corresponde a mí. Ujú. Y además digo, yo no tengo ni los conocimientos ni los No. datos precisos para hacerlo. Y el otro elemento, el que decías, Rosy, de alguna manera, cuando trato de ayudar y de explicar cómo os lo puedo hacer y me dicen que no, que porque ese método ya está caducado y que ahora es obsoleto. otro método, Sí. pues está peor, ¿no? Porque al último, pues el orden de los factores no altera el producto. Quieren resultados, ahí está el resultado. Pero no es esa, es la forma como se llega a un resultado, lo que a veces califica el maestro, y que se entienda y se comprenda cómo se hace un procedimiento de una ecuación, de una suma, de una resta. Esa es la finalidad. Así es, Así es. pero lo cierto es que es esto a comentario a tono personal, pero yo vi que hicieron todo esto porque no encontraron a lo mejor otra salida, fue lo más inmediato que pudieron lanzar en el sistema educativo con Moctezuma. Faltó mucho, creo que nos quedaron a deber, el que hicieran las adecuaciones por regiones, como lo comenta el profesor, y también la otra situación que es muy importante. Si no vas a poder dar un contenido educativo adecuado en cuanto a lo que son materias, ¿por qué no reforzar mejor los valores? Y más ahora que vamos a estar conviviendo en familia, creo que restar un poquito de los números de matemáticas y poner un poco más de acciones en temas educativos que nos refuercen los valores para los chicos, creo que sería un tema de los principales que a lo mejor en 20 años van a decir estas personas, van a ser profesores que van a tener otro tipo de identidad. Ese es algo muy importante, porque de alguna manera en este momento los valores son los que podemos nosotros mostrar al final de toda esta jornada. Es decir, el niño que normalmente no estaba las 24 horas del día en su casa, hoy las está. Y es cuando salen a relucir, bueno, platicando un poco de otros temas, la situación de repente, el hecho de todas las fricciones, las denuncias que ha habido de la relación entre papá y mamá, que hasta golpes han surgido, porque violencia física, violencia hacia la mujer. ¿Por qué? Porque viven en un entorno muy pequeño donde se están viendo todo el día, ni siquiera hay unos cuartos separados para estar en diferentes lugares. El área recreativa es la calle. Es la calle, y también encuentran agresiones de repente. Entonces, Claro. vamos a encontrar muchas cosas. ¿Qué propuestas, por ejemplo, se pudieran dejar en la mesa? Yo creo que en un momento dado la situación de este tema no era, como bien lo comentaban, de que fuera ya. Creo que la pandemia va tan lento a veces, o tan a prisa para las defunciones que llevamos. Debieran hacer una pausa antes de lanzar Exacto, este programa. a eso voy. Y lento porque no llevamos las condiciones adecuadas para poder ofertar algo que al último me va a resultar mejor. O sea, no pudimos esperar a terminar agosto, hacer un alto, decir o avanzamos o no avanzamos, y pedir opiniones que nos puedan ayudar a resolver el problema de fondo. Y yo decía, en varios estados de la República hay, sobre todo en el nivel medio superior, que es preparatoria, hay bloques de cuatrimestres Sí.
que en un momento dado, en 2 años hacemos 3. Es decir, la preparatoria, en lugar de ser 3 años, son 2, pero son cuatrimestres con ajustes muy reducidos de vacaciones, de descansos, de tal manera que eso nos puede ayudar a que este año, entre comillas, se puede considerar perdido o no, lo recuperamos en 2 años y de alguna manera cuando ya estemos más desahogados volvemos otra vez al estado normal donde estábamos. De los tiempos. De repente, insisto, no le piden la opinión a los maestros, no le piden la opinión a alguien que pueda darles, como que sienten que uno les violenta lo que ellos tienen ahí como una responsabilidad, se sienten dueños y nadie puede opinar si no son ellos. Creo que el hablar de cuatrimestres para todos nos ayudaría a ir buscando cómo encontrar si estamos dando o si vamos por el buen camino o vamos corrigiendo. Y al último, creo que el fin justifica los medios. Claro. Si nosotros vemos que en agosto no se avanza y que la pandemia no baja, como hasta ahorita tenemos 58,500 muertos, pues yo no quisiera pensar que para diciembre vamos a tener 100,000 y que de todas maneras la educación va a seguir igual. Creo que ni una cosa ni la otra va a resolver el problema de fondo, que es la pandemia. Entonces, creo que se están adelantando, que a lo mejor la presión de muchos padres de familia, ¿qué voy a hacer con mi hijo en la casa? ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar lo otro? Sin meterme en la tecnología, porque de alguna manera entendiendo que también reprogramar una televisión tiene su chiste, y si hay un padre de familia ¿Que trabaja esa hora? que trabaja ¿Cómo o que es mamá soltera, y que no sabe agarrar la televisión y que diga, es que yo pago Sky, yo pago Megacable, y esos canales que ahora me abriste Ya no no vienen incluidos ahí, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que reprogramar mi televisión para que me pueda arrojar la programación educativa. Todo eso parece sencillo, pero tiene su chiste. Pero es que no les conviene de que dejar de tener borreguitos ahí. De verdad. Y los pocos que podemos hablar de repente, pues así como que no les cae muy bien. No les caemos bien. Que demos una idea Que les enseñe diferente. la salida del corral. Yo creo, y eso sí, lo digo, no es guayabazo ni mucho menos. Tengo que reconocer, por ejemplo, aquí la preocupación del gobernador respecto a la salud. La preocupación insistente. Pero ¿qué pasa? Cuida la salud, pero se le va a la educación. Luego cuida la educación, pues se le va a esto. Y luego vuelve a cuidar la salud y se le va a otro. Entonces creo que ahí es donde verdaderamente la labor de equipo es donde tiene que sobresalir. Y si el secretario de Educación le dicen, oye, pues aliate con alguien que te oferte algo que nos distingamos a lo demás. Al fin lo importante es que el niño se eduque. ¿Cómo? No sé, pero si tenemos que salirnos del esquema nacional, pero dar resultados, yo creo que lo tenemos que hacer. Lamentablemente, cuando usted platica con el secretario, dice, son órdenes del jefe de allá arriba y el jefe de aquí. Bueno, pues cuando ya estamos en ese cuadro, pues ¿qué hacemos? Pero luego no sabemos información. De hecho, yo no sé ni quién es la de comunicación social, ni quién, bueno, el mismo secretario se me olvida su nombre. Realmente a veces no sabemos a quién, por ejemplo, quejas de padres de familia que en escuelas oficiales les están cobrando una cuota, pero que la cantidad está... Pues es que no entiendes por qué te dan esas extensivas guías, Sí. es para que te olvides de todos esos temas. No, sí, pues, pero se supone que hay dudas, ¿no? Entonces, si uno va a salir dotado como maestro, pues tienes que también prepararte, aunque sea vía virtual. Sí, yo creo que antes que todo es como cuando alguien se va a graduar como médico, como abogado, ¿Por línea? pararse en un espejo y decir, ¿seré capaz de hacer esto? Porque yo creo que no es fácil. El médico cuando va a abrir por primera vez a alguien como cirujano, sí, de verdad, ha de ser un reto. No, y es que el sistema educativo también, si lo comparamos con otro, como bien lo comentaba, sí hay que reforzar las medidas del sector salud, todo está bien, pero el sistema educativo, ¿qué pasa?
es este momento de reconsiderar, decir, vamos a poner una pausa porque realmente a lo mejor esto ni va a marchar ni va a funcionar, y mejor nos centramos a lo mejor en lo que es imperante, que es decir, proyectos para niños, proyectos que nos estén dando la estructura para otro tipo de pensamiento, que ya no vamos a tener borreguitos, sino van a ser niños que van a aprender con la idea de otra cultura, de generar lo que es su empresa cuando estén grande. Tu hija misma dijo, vamos a hacer bolis, ¿sí o no? Estaban vendiendo. Entonces, ¿por qué no generar a lo mejor ese tipo de cultura para que estas personas, que en lugar de cursos matemáticos, tenemos la calculadora? Pues sí, digo, si nos vamos efectivamente a lo que es la tecnología, bueno, pues puedo lograr tener hasta un título sin ningún problema, ¿no? ¿Para qué, Claro. ¿para qué voy a estudiar? A la larga no hay ningún problema. Obtenerlo, sea cual fuera el método, pero creo que tenemos que esperar calidad, insisto, es. no cantidad. Es como dice Erika, que el hecho de que lleves 10 toda la vida no te garantiza que vas a ser, que va a ir bien en la Una vida. persona exitosa. Y de verdad Sí, sí. que a veces Si no uno- desarrollas el otro lado tus cualidades que tú tienes nato también, o sea, ¿verdad? uno es mal pensado y a veces acierta uno en el marco de esos malos pensamientos, pero como que a veces tiran cortinas de humo para que nos distraigamos y pensemos en otras cosas, si el Señor Lozoya dijo o no dijo la verdad, si son verdaderos o no son verdaderos Y que van a meter a los y si van a quitar a los gobernadores que son Claro. ahorita. Y entonces, Eso casi ni sucede. pero son cortinas de humo Así es, yo también. previo a que la gente se va a preocupar porque el día lunes va a entrar. Estaba leyendo, no sé si en alguna de las notas que me mandaron, de que estaban pidiendo uniforme para estar en Sí, línea. sí, Por sí, favor, de verdad. Y bien peinadas, ¿eh? Y desayunados. Sí, pero no vaya a pasar como el abogado que salió ahí en la red, ¿no? Que estaba de corbatita, pero sí, sin y atrás. pantalón. Pues sí, digo, ¿para qué? Para cumplir y llenar de requisitos. Pues sí, digo, me puedo poner la como Jorge Campos cuando está ahí dando algún comentario, está con sus sacos, Sí. eso, pero anda de chancletas y de short. Entonces, creo que no se trata de eso, se trata de que si voy a hacer algo lo haga bien. Y hablemos de lo práctico, profesor. A ver, los celulares, hablemos. ¿Cuándo empezaron a existir los celulares? Más o menos en qué fecha. Yo creo que en el 95, 96 Sí. fueron ya más Los- prácticos. los- Hasta la tabicotes, doña ¿no? traía, Los tabicos, era la sí. primera, ¿no? Que traía su tabique la doña. Sí. Era la que Sí. salía ahí. Sí, Entonces, hablamos de ese sistema educativo. te servían de defensa personal. Ahorita pues vemos los celulares, cuánta tecnología ha incrementado ahí. Entonces, ¿qué será? No nos suena como que la tecnología la estamos utilizando a pasos acelerados y agigantados para tenernos ahí, y el sistema educativo apenas ha tenido sus ligeras modificaciones. Sí, fíjese que yo lo comenté con un compañero, recién iba a empezar la pandemia, que estaba en lo que se llama tecnología educativa, que es donde se ve todo lo de computadoras, que nada más es por nombre, y lo digo sin ningún Sí, claro. prejuicio. Y le decía, oye, Luis, ¿por qué no enseñamos a los niños a estudiar en el celular? Le dije, creo que esto sería fabuloso, que si el niño trae todo el día, o por lo menos la mayoría de los niños traen un celular, en lugar de estar haciendo otras cosas, que allí estudie, Así que es. estudie las tablas, que estudie Dice, fíjate que es buena idea, a ver si lo Los echamos a andar. documentales. Documentales. ¿Sabes qué? Me dejaron esta tarea, repásala aquí, y mañana te voy a preguntar, al cabo te gusta estar en tu celular, mañana te voy a preguntar. Ajá. Y dice, qué buena idea me diste, a ver si ahora regresando de vacaciones de Semana Santa, estábamos pensando en Semana Santa, dice, lo Ajá. ponemos en práctica. Pues ya no se pudo. Sin embargo, efectivamente yo coincido, la tecnología no se detiene, con pandemia y sin Sigue, pandemia, vemos que ya van a sacar el iPhone nuevo, que el Galaxy Con 7 que- cámaras que- y la que- fregada. Yo quiero uno de esos, de los más modernos. de verdad todos quisiéramos, y de repente Pero en cuanto están arriba de los 20. no, mil de verdad pesos, que paga uno Ajá.
ahora sí, No, yo sí parte de prefiero su mi vida. tabique, prefiero mejor libros. Eso sí, cuando Yo también, ¿eh? yo también, porque cuando te mandan los libros PDF, ay, esta flojera me da, porque empiezas así, luego así, luego así. luego No, así. además No, les porque quiero no te decir cabe, no te que cabe. el libro de Ajá. alguna manera va viendo uno cómo va avanzando y ya me lo acabo y le entusiasma. Sí, ahí le pones tu Y en el separador. electrónico que tengo también uno, nada más voy diciendo tanto por ciento llevo leído, pero no sé cuánto me falte físicamente para acá. ajá. Llega el momento en que se desespera uno. Sí, se ¿eh? desespera mucho. Entonces hay libros muy Yo también no me pesados, gusta a mí, hay libros que los de PDF no me repente gustan. son muy pesados, como que de repente aburren y todo eso, Ajá. pero quiere uno acabarlos. Entonces hay que buscar un método diferente. De hecho, los audiolibros son buena estrategia para los chicos, porque ahorita estamos en el mundo en el que todos vamos a prisa. Entonces, ¿qué se te hace más práctico? Que el chavo esté escuchando el audiolibro, lo repiten y de ahí va a estar sacando la información. Es que es una excelente idea. Hoy hay cápsulas que le llaman podcast Ajá. y que de alguna manera el maestro puede grabarlo y decir, escuchen el podcast que voy a subir y mañana les pregunto sobre eso. Ajá, ¿Sí? reflexión sin que A tenga ver, que ser ¿quién me escrito. puede decir de este tema? Un podcast pues, lo puede uno grabar como estamos grabando ahorita este programa o se está transmitiendo y se Lo está grabando. reproduces en vivo y se Ah, está grabando. grabando. Y se está grabando, pero al Ajá. ratito quien no lo pudo ver, Sí, ya lo ve lo más ve. tarde. Vas en la combi y lo vas escuchando. Y lo va escuchando y va a decir, oye, a lo mejor el maestro Gonzalo se equivocó, voy a mandarle un mensaje de que en esto no estoy de acuerdo. Pero ya se queda ahí colgado para que sea susceptible de verlo. Ese es un experimento, una idea que no han capitalizado. ¿Cuántos estudian inglés en el podcast? ¿Cuántos se meten a oír un capítulo de autoestima? ¿Cuántos hacen reflexiones a través de podcast? Simplemente el sistema de educación en Rusia, ¿cómo lo tienen? Ahí la mayoría de los niños a los 7 años ya tienen aprendidos 4 idiomas diferentes. Y lo hacen a través de audiolibros. El maestro todos Macedo están- casi iba a ser ruso porque él también estudia dos. Nada más inglés y francés. poquito, no, pero mi fuerte es español y poquito inglés. Ah, ya luego, acuérdate que me platicaste de una experiencia que viviste en Francia cuando ibas a hablar inglés y que te dijeran, no, mejor habla español. Sí, no, es que si uno cada chasco de Que no repente. quieren escuchar ellos el idioma inglés porque están de- peleados con Inglaterra. Pues. Sí, así es cierto, tienes Ajá. razón, Rosy, me acuerdo de eso Sí. en un viaje que tuve y que pues, o sea, Me francés platicaste. a inglés, no, mejor hablan en español. Entonces, de verdad Ajá. que uno se lleva cada chasco, ¿no? Sí, claro. Y hay cosas que se pueden poner tan en práctica, pero que lamentablemente nos hacemos la vida imposible, es decir, agarramos la vía larga, Ajá. como se decía anteriormente, ¿no? Es decir, no somos capaces de encontrar las vías cortas para resolver problemas. Entramos en un laberinto que no queremos salir nunca de ahí y por eso nos caracterizamos los mexicanos, por hacer las cosas difíciles cuando son más fáciles. Entonces, de verdad, yo creo que el sistema educativo en México creo que el presidente históricamente pudiera hacer mucho dando un golpe en el escritorio y decir, tráiganme cosas prácticas, y decía Juan Pablo II, recuerdo muy bien esas palabras, no me traigan problemas, tráiganme soluciones, y cuando me digan, esta es la solución a esto, voy a decir que sí, pero si me traen el problema para que yo lo resuelva, pues qué sentido tiene que tengamos un grupo de asesores. Sí, se trata de dar todo, o sea, las observaciones, pero también dar alternativas de solución. Por supuesto. Para corregir los pasos que igual en su momento fueron los que tenían que dar ya de forma inmediata, pero si no están funcionando, sí es de sabios regresar a esos pasos y decir qué se tiene que rectificar. Totalmente, yo creo que el ser humano está hecho o estamos hechos para corregir sus errores y que no es pecado. En primer lugar, darse cuenta que me equivoqué. En segundo, decir, ¿sabes qué? Corrijo y vamos para adelante. Porque si no, van a ser
no solamente un fracaso histórico, sino generaciones perdidas, Así es. que en último de los casos, mañana pasado nos vamos a dar de topes en la pared diciendo qué pude haber hecho y no fui capaz de ponerlo en Así práctica. es, aquí vamos a estrenar el día de hoy un juego nuevo, entonces vamos a decir esto. Son 5 cosas que le gustaría ver en un futuro de aquí a 5 años en el sistema educativo. ¿Cuál sería la primera? Bueno, en primer lugar me parece que la tecnología debe de estar en todas las escuelas, debe de haber una infraestructura total, como tal. 2, que todo el sistema educativo debe de contar con los instrumentos y las redes que hoy el mundo globalizado requiere. ¿La Sí. tercera cuál sería? La tercera, la capacitación a los trabajadores de la Así es. educación, que me parece que el mundo actual y global tiene la necesidad de que vayamos a la vanguardia, los trabajadores de la educación. Así es. La cuarta, pues que nuestros gobiernos puedan disponer del 8% real del Producto Interno Bruto para la educación. Y el quinto, que reconozcan la labor de los trabajadores de la educación de acuerdo a cómo estamos viviendo, porque lamentablemente todavía hay compañeros que viven muy limitados y que también, digo malamente, pero hay que decirlo con todas sus letras, dicen compañeros, hacen como que me pagan, hago como que trabajo, y me parece que no es tampoco lo que decía nuestro rector, ética. Tenemos que tener valores, y la ética se debe de demostrar en que aún cuando me paguen poco, si yo escogí esta profesión, pues la tengo que hacer, más allá de que me paguen mucho, me paguen poco. Yo lamento que hoy en las escuelas particulares hayan despedido muchos compañeros maestros, porque acá no vamos a encontrar su empleo para ellos. Son familias que se quedan sin comer. Así es, y pues como vamos a estrenar el juego de hoy, nos vamos a poner el lente de lo que no le gustaría ver. Vamos a poner 10 cosas que no le gustaría ver de aquí a 5 años en el sistema educativo. Espero no repetir. La primera, que este momento no se vuelva a repetir. Ajá. Hablo De la pandemia. de la pandemia. 2, que haya funcionarios educativos que en un momento dado vayan acorde con las necesidades escolares. 3, que de alguna manera no quisiéramos ver escuelas de palitos, Así sino es. escuelas bien estructuradas, con infraestructura real, agua, sanitarios, todo lo que se requiere. No me gustaría ver deserción escolar en ningún nivel. No me gustaría que los maestros se quedaran sin trabajo, ¿sí? No me gustaría ver que muchos compañeros de nosotros tuvieran que recurrir a hacerse delincuentes por haber perdido el trabajo. No me gustaría ver que las universidades se quedaran solas, porque este lapso Se vuelva apática la se vuelva apática la gente, y que este lapso desanimara a la clase estudiantil, y que en un momento dado entre la secundaria y la prepa se empezaran a quedar vacíos y que no llegaran a las universidades. No sé cuántas llevo. Ya llevas 10. Y no me gustaría ver sobre todo escuelas vacías, ¿sí? 8. Así es. Yo creo que de alguna manera las escuelas es la segunda casa, y creo que es Es el detonante del el que cambio social. va a la iglesia, que es muy creyente y siente que ahí el espíritu le acrecenta las cosas, ¿verdad? Entonces me parece que hay muchas cosas que no nos gustaría ver, y sobre todo no me gustaría ver que nuestros gobernantes el presupuesto que se designa para educación lo desvíen para otras cosas, sino Así es. para lo que es. Sí, Así hablando de las es, situaciones. sí, las situaciones, no sé si nos vamos a la ruleta de la muerte o nos vamos al otro tema político. Empecemos con la La ruleta de la ruleta, muerte. güey. Ese es nuevo, así que queda liberado. Muchas gracias, espero haber cumplido mis 10. Ah, sí, sí. No me gustaría
Sí. Le llevamos al siguiente juego, la ruleta de la muerte. ¿Algún número favorito del 6 al 11? El 6. 6. 6 preguntas, de donde quiera. También de aquí. Ah, ya. Puede ya ser está. de aquí o de aquí. Ah, también. Yo te la leo, porque luego esta, como le hice con mi letra. Con letra de doctor. Ajá. ¿Cómo te gusta tu pareja? Bueno, a pesar de que tenemos diferencias, sobre todo como cualquier matrimonio, pero me gusta como es mi esposa, mis hijas, tengo puras mujeres en casa y estoy feliz. Creo que no debo de sentirme arrepentido de haber tomado una decisión de casarme con mi esposa. Siguiente. Siguiente. A ver, veamos. ¿Cuál es su libro favorito? Bueno, he leído muchos, pero entre los que destaco, por ejemplo, muchos de Francisco Martín Moreno, que se meten mucho a la historia, apegados a la realidad. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. ¿Aquí la también? De De donde donde quieras. quieras. Aquí no van a salir 44 votos. Como en el Congreso suele suceder. Eso me recuerda que una vez salieron 41 cuando yo estaba. Cosas Cuando que voy suceden. disfrutando algunas experiencias. ¿Cuál es uno de tus propósitos de este año? Bueno, yo creo que en primer lugar que podamos ser parte de la transformación educativa aún con estas ideas, que para algunos pueden ser locas o no, que para unos pueden estar a la realidad o no, pero particularmente si estuviera en mis manos erradicar la pandemia, la erradicaría de facto, así. Así se tronando los necesita dedos. la cura ya inminente. Sí, Siguiente. Llevamos 3. Llevamos qué 3. interesante. De lo que me había perdido. Sí, la Pues ya verdad. ven, no se dejan consentir. No. ¿Cómo visualizas el 2021? Complicado, difícil. Creo que hay muchos temas en agenda que van a chocar en ese cruce de trenes. La pandemia, la educación, lo económico y sobre todo lo político van a chocar. Van a salir todavía muchos temas de corrupción para confundir a la gente, pero difícil, muy complicado en el sector económico y sobre todo que de ahí va a derivar que va a haber mucho desempleo, mucha gente que De se la va a tener que amortización de todo sacrificar. esto. Sí, así es. Siguiente. Vamos A ver, veamos. ¿A quién le ha dicho últimamente que lo quiere, profesor? ¿A quién le he dicho? A mi esposa y a mis hijas, les digo, porque ahora he tenido la oportunidad, ellas estudian fuera normalmente, las he tenido aquí durante toda esta pandemia y me parece que me ayudó la pandemia desde un punto de vista que no lo tenía contemplado, tenerlas cerca y que las tengo a mis 3 hijas y a mi esposa y las quiero mucho. Ha contestado sabiamente, eso quiere decir que no va a dormir en sillón. Siguiente. Yo creo que van a decir mentirosos. ¿Quién es tu mejor amiga, profe? Bueno, mi esposa en ciertas cosas, a pesar de que a lo mejor... O sea, ¿no le ocultas nada? ¿Perdón? No le Hombre ocultas nada. inteligente. A veces soy muy reservado y Sí, me causa yo conozco dificultades serio. porque piensan que estoy enojado, serio, pero no, yo creo que más allá de todo, insisto, vivo bien, estoy bien en mi casa y creo que aparte de mi esposa, pues es mi amiga. A lo mejor ella de repente no me entiende por tanta cosa que traigo en la cabeza, pero ella debe de entender que es con la persona que estoy la mayor parte del tiempo. Eso sí, la última. Pues. Última, y queda ¿Ya liberado. tan pronto? Pues podemos seguir, ¿eh? No hay problema. ¿Cuál La es su última tienda? Así, ¿cuál es su tienda de ropa favorita? Mi tienda de ropa favorita, pues yo creo que... O marca también, podría ser. Tommy. Marca también. Así decíamos cuando nos preguntaban cuál era nuestra marca favorita, y le decíamos Estudio F, lo cual no significa que compré ahí. No, lo que pasa es que es favorita. Sí, ahora, pero que de yo esa que pueda compremos. comprar ahí es Sí, muy... sí, No, sí. creo que en ese sentido hay que ser
muy transparentes. Cuando tengo la oportunidad de escaparme a Estados Unidos, No, vamos allá. a los outlets y hay Sí. ropa muy cómodamente comprable. En la Rose también, Sí, la Jessie todo. Penn, O sea, entonces Que eso lo que importa es el buen gusto. Sí, claro. Conseguir buenos costos. Y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, si voy a gastar aquí, allá puedo comprar con lo mismo 2 o 3 prendas, pues me espero. aprovechamos, ¿no? Así Aprovechamos el viaje. Pues vamos Así a es. saludar y ahorita le damos espacio para que la compañera le comente de los temas políticos que siempre han sido, ya nos tienen al hilo siempre a todos. es. Claudia Lázaro, saludos. Manuel Rodríguez está conectado. Francisco Duarte Ayala, saludos amigo Macedo. Gracias. Luis Merino Hurtado dice buenas tardes a todos, saludos. Neveco Lutic también está conectado. Ricardo Gallegos Torres, Marco Tostado, saludos desde Veracruz, profesor. Gracias. Luis San Román, saludos maestro Macedo. Blanca M. Torres, saludos, felicitaciones, gran liderazgo maestro Macedo. Desde Baja California Sur, su amiga Gracias. profesora Blanca E. Mesa Torres. Guadalupe Gaón Atena, un gusto saludarte, profesor Juan Manuel Macedo, saludos amigas y amigos. Violeta Heredia, saludos maestro. Isis Gladys Álvarez, saludos. Jacuín de Morales Alex, saludos profesor. Gracias. Oscar Valdés Maya, saludos desde Hidalgo, Michoacán. Ánimo, Gracias, estamos Oscar. con usted, maestro Macedo. Catalina Martilinara, afectuoso saludo para usted, profesor Macedo. Tere Martínez Sánchez, saludos, estimado profesor Juan Gracias, Manuel Tere. Macedo. Jimena BF, saludos profesor. Guadalupe Gaón Atena, gracias por compartir tan valiosa experiencia educativa, profesor Macedo. Yo creo que supongo que de los 9 años estábamos hablando. Chofo Ayala Rivera, excelente profe. Maggie San, saludos maestro Macedo. Yuri Martínez Monroy, profesor Juan Manuel Macedo y su experiencia, felicitaciones, envío aplausos. Esme Pompa, experiencia de vida es lo que nos hace mejores profesionistas. Saludos, maestro Macedo. Araceli Soto Madueño, saludos, amiga Rosalba desde Culiacán. Araceli Soto, el ángel de Sinaloa. Gracias. Un saludo hasta Ajá. Morelia. Piscis Gladys Álvarez, excelente punto. Los padres no tienen la información o formación que un docente en cuanto a la construcción del conocimiento y la violencia y estrés infantil se incrementan. Ella en es, estos aspectos. es psicóloga y ella entiende muy bien lo que estamos diciendo. Así es. Y es muy cierto su comentario. Sí, María Michel, saludos maestro desde Purándigo. Isidro Omar Paz Martínez, saludos. Profesor, es usted un líder innato sin lugar a duda que se gana la confianza de la gente con hechos. Yuri Martínez Monroy, tiene razón, profesor Macedo, la labor de un docente jamás podrá ser sustituida. Araceli Soto Madueño, saludos, amiga a todos los espectadores desde Culiacán, Araceli. Saludos, Soto, Chile. el ángel de Sinaloa. Treporra, profesor. Saludos, Macedo. RCP somos una organización incluyente, plural, basada en solidaridad, que busca que las condiciones de las mujeres sean las adecuadas en esta sociedad. Envían saludos. Yuri Martínez Monroy, muy buen punto. La realidad que vive cada niño y cuando la escuela es su refugio y el docente su apoyo emocional. Excelente, profesor Macedo. Conformemos una propuesta progresista. Redes sociales progresistas Michoacán. Envía el comentario. Lorena Hernández, son realidades de quien conoce la realidad de que vivimos en la práctica educativa. Mi respeto, admiración, como siempre, un gran líder, maestro Macedo. Jorge Luis González Nares, saludos Jorge Luis, hasta allá, hasta Paracho. Araceli Soto Madueño, yo estoy en un dilema con enseñar a mi nieta a leer entre el primer año. Un saludo a todos ustedes. Rosalba desde Culiacán, Sinaloa. Araceli Soto es el ángel del Sinaloa, de cantantes de redes sociales en Latinoamérica. Saludos a todos ellos de los de allá de Culiacán y de Sinaloa. Así Que tenemos en un grupo y a todos. Ahí estuve yo en el ¿Sí? 2013, después de salir de la Ajá. legislatura, estuve 6 meses en Aquí estuvieron Culiacán. algunos de ellos y la verdad nos hicimos cuates y sí, pues ya estoy ahí en sus Se hizo redes. buen ambiente. Y no es como pintan así tan Ajá. trágico, es como aquí, Es como aquí también, que lo haya pintan. todo. Ajá. Digo, pues si no andamos abajo de las balas, le digo, todos andamos bien, nada más que quien se mete en cosas malas, pues salen cosas malas. ¿Se imaginan que andamos con chaleco antibalas, no? Así es. Así es, también aquí nos dicen cuando salen Michoacán, hasta los de Tepito tienen miedo. Bueno, como que nos tengan. Bueno, eso es bueno, nos protegen. Isidro Martas Martínez dice, expresando el sentir de los maestros, las medidas del gobierno no son suficientes ni pertinentes para atender a nuestros niños. Araceli Soto Madueño, estoy con un dilema con enseñar a su nieta que ya nos comentaba. Tony Carrillo, saludos hasta allá, hasta Capula. Marcela Carmona, excelente enfoque maestro Juan, totalmente de acuerdo, saludos. Redes sociales progresistas Morelia comenta, nuestro coordinador estatal, el profesor Juan Manuel Macedo, muy acertado su punto de vista, la situación actual en el ámbito educativo. Visión que solo su experiencia y conocimiento nos aporta.
Araceli Soto, método sí se está llevando a la desaparición a los papás, lo dijo porque mi amiga le pega a su niña por no entender lo que les dejan y ya dice no tener paciencia, que ella no sabe hacerlo y le pegan a su niña. Eso no deberían de ver los maestros y ver cómo ayudar para que se evite esta violencia. Saludos a todos desde Culiacán. Guadalupe Gaona Tena, por todos los argumentos que han expresado nuestro coordinador estatal de redes sociales progresistas, exigimos autoridad educativa. Araceli Soto Madueño, la política déjenla para la escuela. Guadalupe Gaona. Aide Yepes, saludos. Aide, bien activa siempre. Saludos, hasta allá. Aide. Araceli Soto Madueño, explícame eso de programar la TV para hacerlo. Yo para mi nieta yo no sabía de lo de los programas que ya se venían, no tenían conocimiento todavía de ellos. Es lo que decimos, que no se está haciendo a nivel nacional la cobertura. No ha bajado, no ha permeado a nivel nacional. Y empiezan el lunes. Así, Así redes es. sociales progresistas. Somos muchos los factores que se tomaron en cuenta y son fundamentales. Gracias, profesor. Su voz es la de millones en este momento. Redes sociales progresistas, Morelia Vamos, Araceli Soto Madueño, aunque no le haga el maestro, se le paga de ser sin hacer, deberían ellos ir la semana, es que no lo expresa bien, como que se le trabó el celular. Alumnos casa y ver que los padres vean bien. Y Aide Yepes, buenas tardes, saludos al maestro Manuel Macedo, gracias por el apoyo a las escuelas de la Escuela de Palitos y al preescolar y por el maestro que nos vio y apoyamos, gracias y seguimos en la lucha y por el apoyo de la Escuela de la Ampliación Leandro Valle. Son gente muy trabajadora los de la Leandro Valle. Sí, ahí les ayudamos con unos maestros, probablemente no con todo, pero con maestros que no tienen infraestructura, pero no tienen maestros. Redes sociales progresistas en Michoacán, saludos a un gran líder, profesor Juan Manuel Macedo Negrete. Isidro Omar Paz Martínez, excelente alternativa para trabajar con mis niños. Berta Gutiérrez, buena tarde maestro Macedo, felicidades por el programa. Aide Yepes dice saludo, Erika y Rosaura, saludos. Araceli Soto Madueño, yo como abuela y madre exijo que los maestros una vez por semana vayan a la casa de sus alumnos y vean si es padre. Ahorita no son las condiciones, Araceli, con todo respeto, porque estamos viviendo en un tema donde estamos inmersos en una pandemia, pero lo que comentaba el profesor Macedo se me hace más adecuado, es modificar la estructura de todos estos paquetes que se están manejando para el sistema educativo, porque si no sería hacer una confrontación directa. Un podcast lo pueden escuchar cientos de personas al mismo tiempo y no habría problema. Así es. Nada más sí poner que el niño o la niña lo escuche incluso con audífonos para que se concentre como debe ser. Así. Guadalupe Gaona Tena, redes sociales progresistas, apoyamos las propuestas educativas que está presentando el profesor Juan Manuel para avanzar en lo educativo, en la emergencia y en la salud que estamos enfrentando. Enhorabuena y adelante. Continúan los comentarios, estas son las propuestas que deberían de tomar en cuenta para poder avanzar en el ámbito educativo. David Torres, cierto ánimo maestro, internet en todas las escuelas. Araceli dice, tengan ética todos los maestros de ir a ver a los alumnos cada semana a casas y enseñarles cómo hacerlo y no cobren dinero, vayan ya con las amas de casa. Redes sociales, preocupación, hoy hay deserción escolar por factores económicos, el detonante para muchos problemas sociales. César F. Serrano Fuentes, saludos maestro Macedo desde Zitácuaro, las autoridades. Gracias César, muy amable. Plantean un panorama, pero la realidad es otra. Carlos Reyes, saludos. Carlos, saludos para el profesor. Gracias, regidor, ¿cómo está? Saludos. David Torres Desierto, casi como Terminator, con los lentes negros. No sabía, ya los míos. Redes sociales, muy buena entrevista, sobre todo excelente aportación del profesor Juan Manuel Macedo. Y Araceli dice, claro que transformarán todo y los niños estarán sin escuela si no ven a los padres en sus casas y decirles cómo ayudar a sus hijos. Son temáticas que tenemos que resolver, Araceli, por eso las estamos poniendo el día de hoy aquí en la mesa, porque son temas que se tienen que estar tratando. Chavo López Mendoza, saludos hasta allá, hasta Europa. Y también a Nadiesda. Carlos Reyes, gran amigo profesor Macedo, Gisela RM, saludos. Igualmente, Vázquez, Carlos. Saludos al profesor Juan Manuel Macedo y a ustedes, muy interesante entrevista. Maestro Castro, saludos profesor Macedo desde Uruapan, éxito. Felipe López, recibe un cordial saludo profesor. Mayra Michel, saludos maestro Macedo. Toño Alquimia también. Irvin Alejandro, saludos al maestro desde Zitácuaro, Michoacán. Y David Rojas. Gracias a todos mis amigos paisanos. Y pues ahora viene lo interesante, amiga, todo tuyo, los temas políticos. Pues esperemos. Pues, más que nada que aquí el profesor Macedo nos platique en el asunto del partido que traen, el partido se llama Redes Progresistas. Redes Sociales Progresistas. Bueno, es una asociación civil que nació hace un par de años
en el proceso en el que estaba inmersa la presidencia de la República. Y bueno, nosotros como asociación civil, que así se llamaba inicialmente, redes sociales, tomamos la decisión de apoyar al hoy presidente de la República. Vimos que tuvimos una buena aceptación, sumamos votos y que de una o de otra manera alcanzamos un buen porcentaje de apoyo directo e indirecto de votos al presidente, aclaramos, no a Morena. Bueno, pues consideramos que por qué lo dejábamos ahí, sino alcanzar el objetivo de hacer un partido. Yo entiendo que una de las cosas que está cansada la gente es de los partidos, de la distribución de los recursos. Yo creo que no es de los partidos, es de la polarización que se genera después de Totalmente. Y creo que hay mucha razón, porque nosotros incluso lo hemos algún día dicho. Para fortuna de la sociedad, creo que este 2021 veo un futuro en el que va a haber desaparición de algunos partidos tradicionales, partidos que llevaban muchos años en el poder, o partidos que lograron posicionarse entre 30 y 40 años, pero que nunca alcanzaron el objetivo. Y que bueno, o si lo alcanzaron, no terminaron de aterrizar un proyecto para más tiempo. Y que bueno, tarde que temprano, a pesar de que estamos relativamente con un gobierno de izquierda, no terminamos de entender que estamos globalizados y que seguimos siendo seguimos siendo parte de la globalización, del capitalismo, y que es muy difícil pensar como parte de una izquierda real. ¿Consideran que este gobierno está haciendo polarización? Sí, yo creo que sí. Y bueno, no reniego de haber votado por él, pero creo que entre lo que nos ofrecieron, nos vendieron y lo que compramos hay mucha diferencia, ¿eh? Es como cuando pedimos algo por línea y que se ve bien bonito, y ya cuando nos llega y ya que no lo te vemos, queda. ya no me queda o no. Digo, afortunadamente hay cosas que sí han sido realistas, pero creo que no han salido las cosas. Y se están polarizando porque me parece que hay una concentración de poder. Así lo veo. Hay que llamarlo como es. Yo soy aquí la venenosa del programa. Se trata de un proceso que viene en 2021 y se trata de hacer una polarización, pero esa polarización lamentablemente ha tenido a los hospitales desbordados porque se han dado los mensajes erróneos. Vemos al presidente en una mañanera sin cubrebocas, vemos a todo su gabinete protegiéndose, vemos también por el otro lado el sentido del gobernador que dice vamos a cerrar todo esto porque ven las medidas muy ligeras también del otro lado. El otro lado también dice cómo vamos a cerrar la economía. Entonces yo lo he notado a tono personal como un choque, una confrontación, y las confrontaciones nunca son buenas. Creo que siempre son mejores las mesas de diálogo. Sí, totalmente, y creo que de repente podemos encontrar como algún día le llamó Carlos Salinas de Gortari, concertación, ¿no? Es decir, se concertaba pero a la vez se cedía, y de alguna manera esto ayudaba para que no se polarizara. Sin embargo, yo hoy veo que hay un centralismo y un absolutismo en el que pues solamente hay una palabra que es el señor presidente, porque ni a sus auxiliares, sus secretarios los deja opinar. Creo que ha tomado la medida para él desde su punto de vista muy acertada en función de tomar la agenda desde las 7 de la mañana, y creo que nos concentramos en estarla discutiendo todos, pero no ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Me ganó en función de decir que mientras estamos discutiendo la agenda se nos está muriendo mucha gente, no tenemos con qué resolverle su problema de salud. Sé que no está al alcance probablemente de México la vacuna en este momento, pero creo que podemos protegernos. El dar ejemplo de que yo tengo
la decisión de ponerme un trapito aquí que se llama cubrebocas y que eso da una señal muy importante para cualquier ciudadano, para cualquier persona y para los niños particularmente, me parece que es fundamental. Vuelvo a lo mismo, tal vez al tema de anterior. Si un niño está viendo la televisión y por ahí ve que el presidente no lo trae, va a decir, bueno, ¿y por qué me obligas a traer un cubrebocas si el señor que está ahí, que es el presidente, no lo usa? Quiere decir que no entonces existe. No hay una congruencia. Ajá, dan un Así es. mensaje Entonces, equivocado. creo que tenemos que mandar la señal éticamente, cívicamente, de lo que queremos. Por eso veo que sí hay razón de confrontación. Y mientras aquí el señor gobernador también preocupado porque su partido puede estar en proceso de extinción y que quiere atraer todavía a refrendar aquí el PRD en Michoacán, pues por otra parte hay un jaloneo. Entonces sí va a estar complicado el escenario, va a ser un proceso que va a ser difícil, y nosotros como redes sociales ponemos en la mesa un partido diferente, sí aliado a los contrapesos. Evidentemente que no nos gusta que el barco o bien se vaya de un lado a proa o se vaya a popa, que mantenga su nivel, su equilibrio. Y creo que la única manera con la que podemos nosotros hacerlo a nivel nacional, a nivel estatal, es que haya un Congreso equilibrado para que pueda ser el contrapeso que requiere el presidente. Así es. Si nosotros no ponemos nuestra parte para que haya un equilibrio de fuerzas políticas, que le diga al presidente, sí te vamos a apoyar en todo, pero también requerimos que haya sensatez y sensibilidad para tratar muchos temas, caminamos. Si no, no caminamos. Digo, Se rectifican los pasos. tenemos ejemplos en Estados Unidos donde de repente se cierra 20 días, un mes, la economía, todas las instituciones públicas, cuando no le autorizan el presupuesto al presidente y no le interesa al Congreso, pase lo que pase. Una vez que ven que se tensa todo, llegan las dos posiciones y buscan la manera de resolverlo. Porque si nosotros aquí vamos a tener un escenario de confrontación o de todo lo que diga el señor presidente está bien, vamos a volver a caer a los tiempos de los 80s para atrás, en que, señor, lo que usted diga, señor, lo que usted ordene, y lo único que vamos a hacer es que esto El cada clima, día... lo que usted como lo vea. Así Tendremos es. una Sí. duda ahí interna que digamos, ¿serán chairos disfrazados de fifis o serán fifis disfrazados de Pues al chairos? último, Ay, estoy confundida. si nosotros de verdad vemos cuánta gente hoy como funcionario de gobierno, la mayor parte son empresarios, la mayor parte fueron políticos en su tiempo, luego fueron gobernadores, diputados, obtuvieron muchas cosas y hoy son el poder económico. Así Veamos a Bartlett, o sea, un priista que golpeó a mucha gente, que nos mandó a la cárcel a nosotros en algún tiempo, en el 90, siendo secretario de Educación, y podemos decir muchas cosas que en aquel entonces le chocaban a la izquierda, y hoy la izquierda está hecha de los mismos que algún día le corrimos a escondernos, es La decir, cuna, dicen. los que estuvieron en ese poder. Entonces me parece que ahí es donde no coincidimos con el señor presidente, en función de que teníamos la idea de que se iba a conformar de otra manera, que el Congreso sí es para apoyarlo, pero también para decirle cuando las cosas no deben de caminar hacia la ligera, y que creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía en el país, particularmente salud, educación, empleo, y un civil, seguridad, porque seguimos viendo estados que todavía son dueños, grupos que están arraigados ahí, que se dan el lujo de nombrar hasta 15, 20 jefes de plaza. Ay, eso casi no se da. A la libertad. Y lo publican como si estuvieran nombrando un secretario de educación, un secretario de gobierno, y lamentablemente hoy
hay estados que están padeciendo mucho Pues esto. ha pasado con éxito casi todos los juegos, nos falta el último, es el de los todavía no, arquetipos. espérame tantito, vamos a otra pregunta. Es le que voy ahí a va en hacer. el de los arquetipos, amiga. No, pero va la pregunta que es el tema A ver, ahorita candente. La amiga ya me está pidiendo. Espérame tantito y ahorita le darse los arquetipos. Profe, que nos platiques las diferencias que traes ahí entre Toño y Tláhuac. Miren, no es una diferencia. Yo a Toño lo respeto, lo estimo como paisano. Es más chico que yo, a su papá yo lo conocí muy bien. Lamentablemente hace muchos años falleció. La situación fue que él estaba por renunciar al PRI. Y nosotros salir creando esta parte hace casi un año, cuando íbamos a hacer nuestra asamblea estatal constitutiva, nos buscó para ver si él podía acceder y probablemente representar al partido en alguna posición. Sí. Y para eso, bueno, pues platicamos con él. Él nos pidió hablar con alguien que nosotros tenemos como líder moral, que es la maestra. Y bueno, la maestra, aún dentro de su agenda y de su salud y cuestiones legales que traía, accedió porque su servidor se lo pidió. Tengo mucho acercamiento con ella. Es una persona que yo estimo mucho y ella espero también así lo considere, porque me ha dado esa posibilidad de frecuentarla. Y bueno, hice hasta lo imposible porque nos recibiera 2 veces. Entre ellas una que se me quedó muy grabada el 24 de septiembre, que viniendo de la Ciudad de México de hacerle el favor, nos asaltaron en la carretera, nos dejaron sin camioneta, nos quitaron todo. Afortunadamente no nos quitaron la vida porque se compadecieron a 4. Y creo que ni eso a él le generó una sensibilidad. Y se entrevistó, le pidió consejos para renunciar, le dijeron cómo, le dijeron haz esto, no salgas por la puerta de atrás. Y bueno, después de eso como que se retractó y hoy en una entrevista que vi por ahí en un medio, pues nos llama así como que un instituto molero, ¿no? O sea, así como que no tenemos el peso adecuado. Y digo, es una falta de respeto, porque me parece que antes de criticar hay que ver que él no tiene ahorita un partido, que él está solo, que no vale lo mismo ser del PRI a no ser del PRI, y que lamentablemente está sujeto al criterio de una asamblea, una convención de un partido para ser o no ser. Esa es la gran forma que se convierte en fondo. Entonces yo tuve que salir a decir que en primer lugar él le debía mucho al partido porque había ido a pedir un favor y que se le había concedido. Entonces no se vale que después de haberle tendido la mano y de buscarle una salida digna, haga ese tipo de expresiones. Total, yo creo que si en un momento dado le preguntan que si puede ser por redes sociales, puede decir no es de mi agrado, pero no señalar que estamos hechos nada más del magisterio. O una llamada, ¿sabes qué? Profesor, pues resulta que cambia de planes, ¿no? Claro, pero nunca se dio y bueno, yo respeto, ojalá le vaya bien, pero cuando uno no se identifica con un partido, y que yo reitero, para poder criticar, debatir y trabajar es desde adentro, desde afuera no puede hacer uno nada. Y eso lo tengo probado y comprobado, que algún día yo critiqué mucho al gobierno, esto, lo otro, pero para poder acceder a una tribuna tuve que ser diputado y entonces expresar lo que yo sentía. Y creo que es otra la tribuna la que uno tiene. Para poder resolver problemas de mi gremio tuve que estar en el sindicato. Desde afuera no se puede resolver nada. Y puedo gastarme zapatos en caminatas, cemento por tantas marchas que haga, pero la política y la definición de muchas cosas se hace desde adentro, estando en un instituto y ser parte de un trabajo que nos guste o no nos guste. Está hecha así la política, pero hay que participar. Por eso nosotros creemos que haciendo un partido y siendo parte de esto podemos alcanzar un objetivo
para poder cambiar la educación, por lo menos, si no nacional, del Estado. Así es, para tener las cambiarla. bases. Así Claro. es. Y con los conocimientos que tenemos, podemos hacerlo. De otra parte, yo puedo gritar allá afuera de la Casa de Gobierno, del Palacio de Gobierno, muchas cosas, pero nadie me va a hacer caso. Pero siendo alguien, creo que sí se pueden hacer las cosas. Claro. Esa fue la diferencia. La molestia pudiera Pero pleito con él no, yo lo que menos quiero son pleitos, y menos con un amigo, igual que con el maestro Morón. Yo diría, somos amigos, tengo un gran respeto por él, es una gran persona, pero si me dijeran que si voy a votar por él para el 21, les diría no. ¿Sí? Con eso Así te es. digo todo. Bueno, ahora sí, amiga, perdón, Decimos, vete a los arquetipos. ya que develamos todos esos secretos y los chismes y misterios, ahí quedó aclarado. Entonces, asunto resuelto. Los arquetipos es un juego que nosotros tenemos porque es la primera frase que viene a nuestra mente cuando decimos alguna palabra. Pero no nos salga como político, es solo una palabra, porque luego nos avientan como 5 o 7 y Un dije, ¿por qué no discurso. entendieron las reglas? Sí, me queda ¿Vamos? claro. Entonces, primera palabra, educación. Mala, Andrés Manuel López Obrador. equivocado, Hugo López Gatell. peor, Silvano, incisivo, presidente municipal de Morelia. soberbio, Morena, confrontado, encuestas no valen. y sorpresa. PAN. La primera palabra del PAN. No es agradable. PRI, Está en extinción. PRD. Está en extinción. Y ahora vamos con unas estrellitas marineras que casi no se ve para nada que estén pagadas esas encuestas. Pero lo importante es esto, estamos viendo Te en faltó todas... Morena, amiga. Ajá, no, esa ya la dijo. ¿Ah, sí? Confrontación. Aquí vemos lo siguiente, en Ah, todas sí, las cierto. encuestas aparecen algunos posibles suspirantes o aspirantes, pero lo importante es esto, vemos un sesgo donde dice otro aún no se decide, y en todos los partidos, si estamos checando, son arriba del 20%, sumando casi un 5 y 7% en ambas entidades de las que tenemos aquí. ¿Qué nos genera esta encuesta? Una incertidumbre, que la sociedad está confrontada, porque por un lado es el sentir del cambio de Morena, pero por el otro lado es el actuar de los dirigentes que tienden al frente de esta batalla. Entonces creo que estas confrontaciones las hemos estado viviendo también nosotros, y luego no es una que le guste el chisme, bueno, a mí sí, pero hubo 2 fotos donde se ve por un lado un grupo de Morena, por el otro lado los que sí son militantes y otros que dicen que son simpatizantes. Entonces, el estar viendo la confrontación dentro de Morena creo que no genera un ámbito sano, y mucho menos algo que te dé certidumbre. Y creo que la mayoría de las personas ahorita que estamos en medio de una pandemia, lo que sentimos es miedo a que no podamos tener algo estructurado, y creo que se necesitan ideas frescas. Entonces, ¿qué panorama le representa a usted Morena? Yo veo que en primer lugar debería de conformarse como partido, tener una estructura formal, no como movimiento, porque me parece que el que tengan la representación más importante del país, que es la presidencia, ya debería de tener una estructura vertical. Así es. Que pudiera ayudar a tener acuerdos, entendimientos, formalidades con las diferentes fuerzas para crear consensos. Si esto no es capaz de hacer Morena, nos parece que hay un riesgo en el que al ratito vamos a tener lo mismo que se hizo con el PRD, tribus que van a estar peleándose primero por la posición de las dirigencias, Y olvidándose de los temas así centrales, es, que son de la los agenda temas. nacional que lo hemos puteado aquí a este nivel entre ustedes como periodistas y su servidor como una opinión pública, pero que de alguna manera es la fecha en que se deben de estar ya puenteando qué temas son de agenda para el año que entra, sobre todo teniendo educación, seguridad, economía, pandemia. Si no está resuelto el asunto de pandemia, ¿cómo va a trabajar el país? ¿Cómo se va a resolver tanto problema de salud? Y que hay cosas que de verdad la gente está desesperada porque no haya
salida, sobre todo en el carácter económico. Así es. Así es. Bueno, profesor, pues le agradecemos que haya hecho espacio en su agenda. Y ya Y sabe, no lo en dejamos casa. salir, miren, le pusimos una No, de verdad que es una gran sorpresa. Ajá. Me voy con un sabor de boca muy agradable. A café la lucha. No, de verdad que espero no haber defraudado la oportunidad que me dan, que de alguna manera haya tenido la expectativa o estar al nivel que corresponde, porque bueno, pues de alguna manera, como bien lo dijo por ahí alguien, es el sentir de mucha gente que a veces recaba uno todos esos ese tipo de experiencias. Y dos, yo espero que una vez que tengamos el registro, si me dan la oportunidad ya más formalmente, más oficialmente, para presentar todo un abanico de posibilidades que Claro. pueden tener, no como un comercial, sino algo No, claro. que podamos tener Por aquí en la supuesto. mesa, y después hacer una reflexión de esas propuestas, si las ponemos en práctica o no, porque lo decía hace un momento, una cosa es decir y otra es cumplir. Y es que Así lo es. importante es que no son comerciales, son proyectos de trabajo los que se están Y presentando. retomarlos. Ahorita aprovecho, si me permiten, acabo de estar en el ISSSTE, en pensioniste. Hay muchos problemas que mucha gente no entiende lo del pensioniste, y acabo de concertar para hacer una videoconferencia con unos actores que van a disipar todas las dudas de la gente que estamos afiliados al ISSSTE, porque hay mucha gente que ahorita, por ejemplo, han fallecido con lo de la pandemia y sus familiares no saben ni qué hacer. Entonces tenemos que estar preparados. Entonces todo esto a veces de repente como que dicen, pues ¿qué estás haciendo? ¿Has de estar en tu casa todo dar? No, ando viendo muchas cosas que son necesarias. Y vuelvo a repetir, son temas que hay que verlos y decir, a ver, ¿qué hiciste por esto? Aquí está el resultado. Claro. Oye, dijiste que ibas a hacer esto, pero ya algo pasó. Yo quiero ser muy franco en un tema que escuchaba yo en la mañana y se me hacía la reflexión. Esto que ha salido a la luz pública del marco nacional, de dinero y todo eso, ojalá que a todos los políticos nos caiga, y hablo en términos generales, porque si unos están quemando con la leche aguas, porque el jocoque también puede quemar, en otras Y latitudes. es que sucede esto, es como estarle diciendo, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, pero realmente no estamos viendo que suceda algo, porque lo tienen internado este personaje que se mencionaba a nivel nacional en un hospital y que no se le ha dado un proceso. O sea, en realidad ni siquiera lo han presentado como presentan a cualquier delincuente, Yo ¿no? pienso que esto lo están haciendo nada más de manera mediática. Pues sí, O sea, para... hacer un foco de atención, Pero no de para manera distraer jurídica. otros temas, O sea, no de insisto, manera jurídica. que son de fondo. Pero también debemos de entender que en otros niveles puede pasar lo mismo. Ojalá que el día de mañana no veamos en nuestro estado, en otro estado, no, pues si fue a nivel nacional, también aquí en el estado pasa esto. Ojalá que de verdad lo que decidamos en las diferentes instancias sea por convicción y no por interés. Así, y no es para advertirles, para nosotros los michoacanos somos los que hacemos los cambios. Claro. Hemos sido siempre el epicentro de todos los cambios Y políticos. sabemos perfectamente que tarde que temprano todo se sabe. Por eso es mejor ser transparente, hablar como lo estamos sintiendo, y no el día de mañana que nos digan, ya ves, tú decías esto y hiciste el otro. Entonces, yo lo digo con mucha franqueza, porque de verdad estamos ya en el siglo XXI, han pasado 20 años que llegamos al 2000, y creo que aún así muchos todavía como que no entendemos que hay muchas cosas que no podemos ocultar. Así es, y lo cierto es que Andrés Manuel llegó con una idea de cambios, quiso hacer todo esto, emprendió buenas actitudes, pero creo que la ejecución de estas nos ha quedado a deber en algunos sentidos, no todas, aclaremos. Por supuesto, yo entiendo que hay decisiones que ha tomado que probablemente le han servido a mucha gente, pero también ha afectado a otros. Así es. Entonces creo que insisto, es de equilibrios. Hay que buscar cómo apoyar a unos, pero sin perjudicar a otros. Sin hacer polarización. Sin hacer polarización. Hay gente que le ha costado mucho hacer su fortuna, que ha empezado desde abajo, Claro. pero tampoco se le puede quitar así porque sí. Creo que tiene mucho que analizar, y creo que los que invierten en realidad al último aquí es el sector empresarial. Así es.
Pues un gusto tenerlo aquí, ya sabe, en la revista Rosalba va a ser siempre bienvenido y ya sabe, VIP, siempre la silla está dispuesta. Gracias, no, voy a venir preparado para los lentes, para el juego, para todo, y sobre todo agradezco mucho. Y el fondo del mar que tenemos. No, me mira nada más. Agradezco a mis compañeros, a mis amigos, a todos donde quiera que nos vean. Yo les aseguro que este programa va a reconocerse porque me están apoyando para que se reproduzca a través de las plataformas que tenemos de amigos a nivel nacional. Y vamos a volver a estar las veces que sea necesario. Yo les agradezco mucho, de verdad. Pues ya lo vamos a contratar con los euros. Usted nos dice libras esterlinas, euros o bitcoin. Ustedes me dicen. Les agradezco mucho, saludo a todos y sobre todo al programa Rosalba, que de alguna manera pues es una ventana para estar con la ciudadanía que de repente quiere escuchar una voz diferente y una opinión diferente de muchas cosas. Así es como la ventana indiscreta que le recuerda todos sus tropiezos. Claro, porque el día de mañana ahí queda ¿Quién grabado. soy yo para negarles ese placer? No, muy contento y muy agradable. Qué bueno, eso es lo importante, que el invitado se sienta tranquilo y no nervioso, sino relajado. No, además hay que contestar con la franqueza de acuerdo a las preguntas y eso ayuda ya mucho. las vamos a cambiar también. Hay que darle una voltereta ahí a la tómbola para que salgan más pesadas las preguntas. Sí, Así es. pero ahora en septiembre, pero Bueno, pues fue un gusto tenerlo aquí y como siempre decimos, estamos en el programa de revista Rosalba al aire de La Roca Comunicación. donde la fuerza eres tú. Denle like, amigos, por favor, a la página. Así, y nos avisan para ver si quieren que le paguemos euros para que venga a visitarnos seguido. O sea, muchas gracias. Tuvo porra, así es que Buenas yo creo que tardes. sí. Buenas tardes, amigos. Summer of love.